Bueno, para terminar la mochila de corazones en relieve, vamos a hacer un pompón también en relieve. Es muy hermoso, son con puntos varetas o puntos largos para que quede en relieve como nos quedaron los corazones. Vamos a empezar con hacerle la coronita a los bordes, porque yo sé que ustedes están esperando también eso, la última vuelta de la mochila y de este hermoso pompón en relieve. Entonces, sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que realicen esta mochila tan hermosa con este pompón diferente a todos. Realmente no les he enseñado a hacer una borla como esta, entonces vale la pena hacerla para llavero o para el terminado de la mochila, como se las dejé en la foto. Así que sin más, empecemos a tejer. Bueno, yo ya terminé, le di toda una vuelta con blanco y le terminé con una vuelta de color salmón. Acá ya vamos a trabajar solo con rosado. Entonces voy a pasar el rosado, tengo acá las puntas porque las voy a guardar, y en el primer punto que me queda voy a hacer un punto deslizado de esta forma, aquí un punto deslizado, y voy a hacer puntos altos o punto vareta o punto largo. Bueno, tiene muchísimos nombres, es el mismo que utilizamos en este, pero no es en relieve. De esta forma, en hebro voy a contar 1, 2, 3 puntos, y en este tercer punto voy a empezar a tejer puntos largos o puntos vareta. Saco 1, saco 2 y saco 2 y vuelvo a tejer. Voy a hacer 3 puntos, llevo 2, este es el tercer punto, guardando los hilos que me quedaron, y voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 para darle las puntitas a la corona, y agarrándome de acá, de esta pestañita que queda y una segunda pestañita que queda del punto, voy a hacer un punto deslizado para amarrar la cadeneta. Ahí es un punto deslizado, vuelvo a enhebrar y en el mismo espacio vuelvo a hacer 3 puntos altos. De esta forma hago la coronita, 2 y un tercero, que si los contamos todos sería 6 puntos con los 3 que hice acá. Termino este punto y voy a hacer un punto deslizado también contando 3, 1, 2, 3, y en este tercer punto me voy a agarrar y voy a hacer un punto deslizado. Ahí quedó mi punto deslizado y así me queda la primera coronita. Y sin avanzar, sin hacer cadeneta, perdón, sin hacer cadeneta, voy a enhebrar y voy a hacer lo mismo. Agarro 1, 2, 3 puntos y en el tercer punto empiezo a hacer puntos puntos largos o puntos vareta. Ahí, para hacer mi segunda coronita. De esta forma, lo mismo, hago 3. Aquí ya estoy terminando de esconder las puntas. Y hago igual, 1, 2, 3 cadenetas y voy a agarrarme de acá. Una pestañita, segunda pestañita y me agarro con un punto deslizado. Y hago lo mismo, 3 puntos altos o 3 puntos varetas en el mismo espacio y voy a continuar de esta forma. Recuerden que cuando termine los 3 puntos altos acá, me salto 3 puntos y hago un punto deslizado, enhebro, me salto 3 puntos y empiezo nuevamente la coronita. Bueno, empezamos con el pompón. Empezamos como se empieza cualquier fondo de mochila, muy sencillo. Vamos a hacer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer puntos bajos dentro del círculo que acabo de formar, metiendo este hilo para irlo guardando.
que en el momento que lo necesite ya esté ahí guardadito. Y empezamos a hacer puntos bajos. No importa la cantidad de puntos, no los voy a contar, simplemente voy a hacer puntos bajos hasta completar todo el círculo. Bueno, ya terminé la primera vuelta. Este círculo que formamos es la primera vuelta de nuestro pompón. Vamos a empezar la segunda vuelta, y la segunda vuelta la vamos a hacer todas con aumento. Acá en el primer punto que tengo, si ustedes no lo reconocen, deben de marcarlo con un gancho. Está bastante ajustado. Vamos a empezar con aumentos. Todo lo voy a hacer con aumentos en esta vuelta. Entonces voy a hacer un punto salmón y en el mismo punto hago mi aumento, un punto salmón, y en este mismo punto hago un segundo punto, que ese es mi aumento. Así voy a terminar esta vuelta. Voy a marcar donde empecé para que ustedes tengan claro y no se me pierdan en el momento de terminar la vuelta. Listo. Acá acabo de hacer los dos primeros aumentos, entonces este es mi primer punto. Esto es todo. Así termino esta vuelta y ya les enseño. Bueno, aquí ya terminé la vuelta. Acá llegué al gancho donde tengo marcado. No lo voy a quitar para explicarles algo. Vamos a hacer los puntos en relieve en aumento. Entonces enhebro mi aguja. Ya sabemos que es la misma técnica de los corazones, igual. Y en esta pestañita voy a hacer mi punto en relieve. Simplemente saco el hilo. Está un poco ajustado. Saco el hilo. Voy a sacar un hilo. Me quedan 3 en la aguja. Saco 2. Me quedan 2. Si lo termino, esta sería la forma de terminarlo. Pero como voy a cambiar de color, entonces lo termino acá con el negro. Entonces termino con el negro. Y dejé este marcado, este es el punto que sigue, porque estos en relieve serán mi aumento. Entonces en este punto que tengo marcado voy a hacer mi punto negro. Lo hago de esta forma para no saltarme ningún punto. Recuerde que estos de relieve es mi aumento. Hice el punto negro, voy a cambiar a salmón, un punto bajo salmón, y vuelvo con el punto en relieve. Les voy a marcar nuevamente, este que está acá es el punto que sigue. Yo lo voy a hacer en relieve, pero también voy a tejer el punto negro ahí porque estoy haciendo el de relieve en aumento. Entonces enhebro, agarro la pestañita, hago mi punto en relieve, no lo termino porque lo voy a terminar en negro, y el punto negro lo hago acá donde marqué porque estoy haciendo el de relieve como aumento, entonces no me voy a saltar ningún punto. Así vamos a terminar toda la vuelta. Vuelvo a repetir, hago el punto salmón, hago el punto de relieve, en la parte de abajo no me estoy saltando ninguna pestañita, estoy haciendo punto de relieve seguiditos. Sin terminar, paso a negro, hago mi punto negro, en el que sigue no me voy a saltar ningún punto porque estoy haciendo aumentos, y vuelvo con salmón. De esta forma repito la cantidad de veces que me sea posible por el espacio que tenga. Yo voy a terminar la vuelta y ya les muestro cómo me quedó, qué tantos puntos me salieron, para comparar. Eso es todo. Un poco de atención. Si me perdí o si no entienden bien, devuelvan el video y se darán cuenta que es muy sencillo. Un punto en relieve, un punto negro, un punto salmón, un punto en relieve, un punto negro, un punto bajo salmón y el punto en relieve. Y el punto en relieve es nuestro aumento. Bueno, ya terminé la vuelta. Sé que terminé porque acá ya llego al punto negro y no tengo espacio de hacer más. Me quedaron 2 puntos salmón, también me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 puntos en relieve, tengo hasta ahí. Acá voy a alcanzar a hacer un punto más, porque tengo aún 2 salmón, entonces voy a hacer un punto bajo, voy a hacer el sexto punto en relieve,
y voy a hacer un punto bajo en el punto negro, así. En total me quedan 2, 4, 6 negros y me quedan también 6 puntos en relieve. Así terminé esta vuelta. Vamos a empezar la siguiente y vamos a hacer un punto negro corrido, pero lo hago sobre salmón, y voy a hacer acá mi punto salmón en el punto de relieve, un punto bajo, y voy a hacer el punto de relieve agarrándome de esta pestañita. El que sigue después del de relieve, ahí queda un punto bajo y queda una pestañita, de ahí me voy a agarrar y hago un punto salmón encima del negro y hago un punto negro corrido. De esta forma va a quedar esta vuelta. Ya les enseño la siguiente. Hago un punto salmón sobre el punto de relieve salmón y hago el punto de relieve, pero en el punto que sigue, en la pestañita que queda acá en la parte de abajo. Ahí, de ahí me agarro para hacer mi punto en relieve. Así termino esta vuelta y ya les enseño cómo me va a quedar para que comparemos y podamos continuar. Recuerden que en el punto negro hago es un punto salmón bajo, ahí, y ya hago el punto negro corrido. Bueno, ya terminé esta vuelta. Sé que terminé porque me dejaron 2 puntos negros uno encima del otro y por eso sé que ya terminé la vuelta. Mire, así me quedó. Vamos a seguir. Hago un punto negro encima del salmón porque el punto negro lo voy a estar corriendo todo el tiempo. No estoy haciendo ya aumentos. Realmente queda una borla pequeña, no queda tan grande, porque pueden tener la opción de hacer 1, 2 o 3 para los cordones, entonces no la necesitamos tan grande. Y hago el punto bajo sobre el punto de relieve y ahora el punto de relieve me va a quedar sobre la pestañita del negro. Ya en esta vuelta sí me agarro desde la pestañita de el punto negro y hago en el punto negro un punto salmón bajo y el punto negro lo hago corrido. No estoy haciendo aumentos, así que con esta vuelta ya se va a cerrar y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es disminuirle para formar la bolita. En el punto de relieve hago un punto bajo y el punto de relieve lo hago acá agarrándome de esta pestañita, de esa pestañita del punto negro. Hago punto bajo en el punto negro, vuelvo a correr el punto negro y vuelvo con el punto en relieve, pero hago primero el punto bajo en el punto de relieve que tengo y hago el punto de relieve agarrándome de la pestañita del negro. Mire, de acá. Eso es todo. Estamos haciendo punto de relieve para que se vaya corriendo y nos quede de esta forma tan bonita. Mire, como este que ya tenemos acá terminado. Mire, quede así en espiral. Esa es la idea. Para eso se hacen los puntos de relieve. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo se cierra para que ya quede nuestra borla. La podemos rellenar de guata o de hilos que tengamos, poquitos de hilos que ya no ocupemos, también lo podemos rellenar con eso. Igual este tejido ayuda mucho para que quede bien durito, realmente se siente fuerte, entonces no necesita tanto relleno para que nos dé la forma redondita. Terminamos esta vuelta y ya les enseño para empezar a cerrarla. Bueno, ya terminé la vuelta. La mejor forma de contar las vueltas es mirando los puntos negros. Acá ya completé los 4 puntos negros que están en todas las vueltas. Entonces sé que ahí completé la vuelta para no enredarnos. Es solo para eso, para no hacernos bolas. Entonces contamos los puntos negros y con eso sé que tengo las vueltas completas. Acá vamos a empezar a reducir y lo vamos a hacer de esta forma. Voy a hacer un punto bajo sin cerrarlo, sin cerrar este punto bajo, voy a enhebrar y voy a hacer el punto de relieve que lo hago acá en la pestañita negra. Miren, de esta forma voy a reducir para disminuir y aquí lo termino, estos 3 hilos
para terminar mi punto bajo y estoy haciendo una reducción. Voy a hacer punto bajo sobre el negro, encima del punto negro, y voy a hacer punto negro en este primer salmón. Miren, en este primer salmón hago el punto negro y aquí vuelvo a hacer una reducción y la hago de esta forma: un punto bajo en el punto de relieve sin terminar en negro y hago un punto de relieve acá agarrándome la pestañita del negro. Así voy a reducir toda esta vuelta y ya les muestro cómo empieza a quedar cerradita nuestra borla. Aquí en el punto negro va es punto bajo. Recuerden, hago punto bajo en el primer punto bajo salmón y me queda en el punto de relieve, que ahí es donde voy a hacer la disminución. Vuelvo a repetir cómo disminuyo. Hago punto bajo sin terminar en el punto de relieve y enhebro la aguja para hacer el punto largo de relieve ahí, y ahora sí lo cierro con el punto bajo que estaba sin terminar. De esta forma hago la disminución y empieza a cerrarse mi borlita y ya les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerden que podemos contar los puntos negros para saber que terminamos la vuelta y nos quedó parejito. Ya ahorita voy a cerrarla toda por completo, entonces ya no voy a usar más este color negro. Ya no quiero usar más este para cerrarla. Y la voy a cerrar de esta forma. Voy a hacer un punto sin terminar en el salmón y en el negro también hago un punto sin terminar. Teniendo así tres vueltas, 3 hilos, los cierro juntos. Y voy a hacer lo mismo. Un punto sin terminar y el que sigue un punto sin terminar. Y los cierro juntos. De esta forma no me van a quedar huequitos para que se vea más pulido mi terminado. Así. 3 hilos en la aguja, cierro juntos. 1, no lo termino, el que sigue y los cierro juntos. 1, no lo termino y el que sigue y los cierro juntos. Y ya a esta altura podemos terminar esta vuelta y meter el relleno, porque ya la última vuelta la vamos a hacer con una aguja punta roma o una aguja lanera. Y acá terminé los últimos 3 puntos. Y ya ahí me quedó. Miren, de esta forma. Puedo hacer un punto más para que no me quede este negro. Bueno, yo ya terminé y ya le estoy metiendo la guata. Yo la estoy rellenando con guata. Si ustedes tienen hilos por ahí que les sobre, también pueden hacerlo, no pasa nada. Queda muy cerradito los puntos, entonces no se nota que tiene por dentro. Listo, yo la hice bien apretadita para que me quede una borlita muy bonita. De esta forma ya quedó bien rellenita. Mire lo bonito que se ve. Esto era lo que quería enseñarles. Voy a cortar estos hilos, ya los dos, porque este negro ya no lo necesito, y este salmón voy a cortarle una hebra larguita. Si ustedes van a pegar el cordón de ahí mismo, entonces antes de cerrarla meten el nudo del cordón y lo cierran para que quede agarrado, si es para el cordón. Si es para un llavero como este, le dejan un hilo largo y ya les enseño qué vamos a hacer. Mire, simplemente lo cortamos acá, lo sacamos del todo. Mire, para que no se nos vaya a desbaratar, y con una aguja lanera o una aguja punta roma vamos a cerrar la última vuelta. Listo. Así simplemente vamos a agarrar estos hilos de acá, esta pestañita de adentro,
y vamos a empezar a pasar la aguja de afuera hacia adentro sin agarrar la guata. A ver, que está un poquito ajustado, así, y de adentro hacia afuera, ahí. El que sigue punto por punto, no nos vamos a saltar ningún punto para que quede bien recogido y no empiece a notarse. Y este de acá, espacios o huequitos, no queremos que se vean huecos, hasta ahora está muy cerrado, entonces no quiero que vaya a quedar con huecos. Preciso en la última vuelta para cerrar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Hasta acá nos falta un punto más para terminar la vuelta, hasta este punto de acá que está bien escondido, no pasa nada. Metemos la aguja hasta el fondo, hasta ahí, y lo ajustamos. Miren, ya lo ajusté y quedó automáticamente, queda cerradita nuestra borlita. Queda muy linda, ya la acomodamos al gusto de nosotros. Si la queremos más larguita, más anchita, ya la acomodamos bien ajustadito. Ahí quedó súper ajustado. Si quieren rematarla, no pasa nada. Le hacen simplemente unas puntaditas más. Y si van a usar un llavero como el que yo estoy usando, es muy sencillo. Mire, si es para un ganchito, para que se use llavero, simplemente vamos a pasar el hilo y vamos a hacer lo siguiente para que nos quede una forma bonita de llavero. Vamos a hacer una orejita y vamos a hacer esto como nuditos, pequeños nudos. De esta forma pasamos el hilo por encima y metemos la aguja acá. Esto es todo lo que vamos a hacer. Mire, estos pequeños nuditos, volvemos a pasar la aguja para atrás, el hilo para atrás, y volvemos a cerrarlo así y lo vamos corriendo. Entonces hacemos esta orejita con el hilo, pasamos la aguja, volvemos la orejita. Mire, aquí se forma la orejita, pasamos el hilo y de esta forma las veces que sean necesarios, mire, hasta llenar el hilo que estemos dejando de estas partecitas, así, las veces que sea necesario para que nos quede así. Mire, entonces él queda así planito y luego nosotros lo que hacemos es correrlo así para que se vea así, que gire de esta forma, y listo, y queda nuestra hermosa borla terminada. Con esto ya terminamos el tutorial de la mochila de corazones en relieve. Quería enseñarles este pompón porque es en relieve, entonces estaba perfecto para terminar la mochila. Un pompón así, igual si ustedes quieren hacer el pompón normal, la borla normal, no pasa nada. Quise enseñárselas porque este es en relieve y estamos trabajando un diseño en relieve. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que siempre una manito arriba, por favor suscríbanse y activen la campanita. Es muy importante para que cuando yo suba videos nuevos, YouTube les notifique que ya hay video nuevo de Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces sí es muy importante que ustedes activen esa campanita, que se suscriban, que me sigan por favor en Instagram. En Instagram estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia. Para subirles fotos muy bonitas, fotos muy hermosas de trabajos que hemos terminado, para que ustedes vean la terminación, que me piden mucho que por favor, y las fotos las estoy subiendo en Instagram. Así que los espero también en mi cuenta de Instagram. Mire, si se dan cuenta, si ven lo que yo les explicaba. Así. Entonces, sin más, nos vemos pronto en un tutorial nuevo.